Código Civil de Guatemala. Capítulo 3. Servidumbre legal de paso. Artículo 786. Derecho del predio enclavado. El propietario de un predio enclavado entre dos ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelven en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas, previa garantía de indemnización y de daños y perjuicios. Artículo 787. Indemnización al predio sirviente. Se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. La misma disposición se aplicará al que, teniendo paso por medio de otro, necesite ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. Artículo 788. Prescripción. La acción para reclamar esa indemnización es prescriptible, pero aunque prescriba, subsistirá la servidumbre obtenida. Artículo 789. Lugar de la servidumbre. El dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar donde ha de constituirse la servidumbre de paso. Si no estuviere de acuerdo el dueño del predio dominante, por ser impracticable o muy gravoso para éste el lugar designado, podrá ocurrir al juez competente para que, oyendo el dictamen de expertos, resuelva lo más conveniente, procurando conciliar los intereses de los dos predios. Artículo 790. Predio obligado. Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la distancia. Si ésta fuere igual por dos o más predios, el juez designará cuál de estos ha de dar el paso. Artículo 791. Anchura de paso. En la servidumbre de paso, el ancho de éste será el que baste a las necesidades del predio dominante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por convenio de los interesados. Artículo 792. Paso sin indemnización. Si un fundo queda cerrado por todas partes por causa de venta, permuta o división, los vendedores, permutantes o copartícipes están obligados a dar el paso sin indemnización alguna. Artículo 793. Exoneración de la servidumbre. Si obtenida la servidumbre de paso deja de ser indispensable para el predio dominante por la adquisición de otros terrenos que le dan un acceso cómodo al camino o por otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se le exonere de la servidumbre, restituyendo lo que al establecer ésta se hubiere pagado por el valor del terreno. Artículo 794. Paso para servicio público. Cuando la servidumbre de paso tenga por objeto un servicio público, debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente, pero buscando siempre la mayor facilidad y menor distancia hacia el punto en que el servicio deba ser prestado. Artículo 795. Entrada al predio sirviente. Todo propietario debe permitir la entrada y paso por su propiedad, siempre que sean absolutamente necesarios para construir o reparar un muro u obra de interés particular del vecino o en interés común de ambos. Artículo 796. Servidumbre para establecer comunicación telefónica. Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes o tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de ésta debe permitirlo mediante la indemnización correspondiente, la que a falta de acuerdo entre las partes fijará el juez en las diligencias respectivas.
Esta servidumbre comprende el derecho de tránsito de las personas y el de la conducción de los materiales indispensables para la construcción y vigilancia de la línea. Artículo 797. Conducción de energía eléctrica. Las servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para las poblaciones y del paso de vehículos aéreos se regirán por leyes especiales. Artículo 798. Servidumbre legal de desagüe. Cuando un predio rústico o urbano se encuentra enclavado en otro u otros, de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir por entre estos el desagüe del central. Las dimensiones y dirección del conducto se fijarán por el juez, previo informe de peritos y audiencia de los interesados, observándose, en cuanto fuere posible, las reglas dadas en este capítulo. Capítulo 4. De las servidumbres voluntarias. Artículo 799. Las servidumbres voluntarias se rigen por su título. El ejercicio y extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y, en su defecto, por las disposiciones de este capítulo. Artículo 800. Propiedad común. Si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrá imponer servidumbre sino con el consentimiento de todos. Artículo 801. Si fueren varios los propietarios y uno solo de ellos adquiere la servidumbre sobre otro predio a favor del común, todos los propietarios podrán aprovecharse de ella, quedando obligados a los gravámenes y a los pactos con que se haya adquirido. Artículo 802. Propiedad resoluble. Los que solo tienen dominio resoluble, como aquel a quien se ha alegado un fundo bajo condición no realizada y otros semejantes, pueden constituir servidumbre, pero queda sin efecto desde que se resuelve el derecho del constituyente. Artículo 803. Fundo hipotecado. El dueño de un fundo hipotecado puede constituir servidumbre, pero si por tal motivo bajase el valor de aquel, de modo que perjudique al acreedor, tendrá derecho éste para hacer que se venda el fundo libre de la servidumbre. Artículo 804. Adquisición de la servidumbre. Puede adquirirse la servidumbre en favor de un fundo por los poseedores de éste, sean de buena o de mala fe, y pueden igualmente adquirirla los que no gozan de la libre administración de sus bienes y los administradores de bienes ajenos en provecho de estos. Artículo 805. Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal, inclusive la prescripción por el transcurso de 10 años. Artículo 806. Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por prescripción sino por otro título legal. La posesión, aunque sea inmemorial, no basta para establecerlas. Artículo 807. Título. Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar, aunque esté en posesión de ella, el título en virtud del cual la goza. Artículo 808. Pruebas supletorias. La falta de títulos constitutivos de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción únicamente se puede suplir por confesión judicial o reconocimiento hecho en escritura pública por el dueño del predio sirviente o por sentencia firme que declare existir la servidumbre. Artículo 809. Obligaciones del dueño del predio dominante. El dueño del predio dominante debe hacer a su costa las obras que fueren necesarias para que al dueño del predio sirviente no se cause por servidumbre más gravamen que el consiguiente a ella. Si por su descuido u omisión se causare daño, estará obligado a la indemnización. Artículo 810. El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno la servidumbre constituida sobre aquel. Artículo 811.
Cambio de lugar de la servidumbre. Si el lugar primitivamente destinado para el uso de la servidumbre llegare a presentar graves inconvenientes al dueño del predio sirviente, éste podrá ofrecer otro que sea cómodo al dueño del predio dominante, quien no podrá rehusarlo si no se perjudica. Artículo 812. El cambio de sitio para ejercicio de una servidumbre puede también admitirse a instancias del dueño del predio dominante, si éste prueba que el cambio le reporta una notoria ventaja y no produce daño alguno al predio sirviente. Artículo 813. Obras que puede realizar el dueño del predio sirviente. El dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan menos gravosa la servidumbre, si de ellas no resulta perjuicio alguno al predio dominante. Artículo 814. Si de la ejecución de dichas obras se siguiere algún perjuicio al predio dominante, el dueño del sirviente estará obligado a restablecer las cosas a su antiguo estado y a indemnizar los daños y perjuicios. Artículo 815. Si el dueño del predio dominante se opone a las obras de que trata el artículo 813, la controversia se resolverá sumariamente. Artículo 816. Interpretación en caso de duda. Cualquiera duda sobre el uso y extensión de la servidumbre se decidirá en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, sin imposibilitar ni dificultar el uso de la servidumbre. Capítulo 5. Extinción de las servidumbres voluntarias. Artículo 817. Las servidumbres voluntarias se extinguen. 1. Por el no uso. Cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de 3 años, contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. Cuando fuere discontinua o no aparente, por el no uso de 5 años, contados desde el día en que dejó de usarse, por haber ejecutado el dueño del fundo sirviente acto contrario a la servidumbre, o por haber prohibido que se usare de ella. Si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado de la servidumbre, o si hubo tales actos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción. 2. Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no pueda usarse la servidumbre. Si en lo sucesivo los predios vuelven a su estado anterior, de manera que pueda usarse de ella, se restablecerá, a no ser que hayan transcurrido 3 años, o que desde el día que pudo volverse a usar, haya pasado el tiempo suficiente para la prescripción. 3. Por la remisión gratuita u onerosa, hecha por el dueño del predio dominante. Y 4. Cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquel. Artículo 818. La prescripción en la posesión pro indiviso. Si el predio dominante pertenece a varios dueños por indiviso, el uso de uno de ellos aprovecha a los demás para impedir la prescripción. Artículo 819. Si entre los propietarios hubiere alguno contra quien por leyes especiales no puede correr la prescripción, ésta no correrá contra los demás. Artículo 820. Prescripción de las servidumbres legales. Las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años, si se prueba que durante ese tiempo se ha adquirido, por el que disfrutaba aquellas, otra servidumbre de la misma naturaleza por distinto lugar. Artículo 821. Los aprovechamientos comunes de las aguas públicas y las concesiones de aprovechamientos especiales quedan sujetos a lo que establezcan la ley y reglamentos respectivos. Título 5. Derechos reales de garantía. Capítulo 1. De la hipoteca. Artículo 822. Concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Artículo 823. No hay saldo insoluto.
La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. Artículo 824. Derecho del acreedor hipotecario. La Constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Artículo 825. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Artículo 826. División del gravamen si se divide la finca. El deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor de la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas, cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor de los inmuebles que continúen gravados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudiere hacerse de común acuerdo, se hará judicialmente por medio de juicio oral. Artículo 827. División del gravamen si son varias fincas. Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, todas ellas responderán conjuntamente de su pago. Sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte de gravamen que debe garantizar. En este caso, el acreedor no podrá ejercer su derecho en perjuicio de tercero sobre las fincas hipotecadas, sino por la cantidad que a cada una de ellas se le hubiere asignado, pero podrá ejercerlo sobre las mismas fincas no mediando perjuicio de tercero, por la cantidad que alguna de ellas no hubiere alcanzado a cubrir. Artículo 828. Imputación del deudor. Si la parte de crédito pagado se puede aplicar a la liberación de una u otras de las fincas gravadas, el deudor elegirá la que debe quedar libre. Artículo 829. Inmueble sujeto a condición. El que hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventual limitado o sujeto a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias que conste en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que está sujeto ese derecho, aunque así no se exprese. La hipoteca surtirá efectos contra tercero desde su inscripción en el registro, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. Artículo 830. Extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende: 1. A las concesiones naturales y mejoras. 2. A los nuevos edificios que el propietario construya o a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. 3. A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. Y 4. A las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. 5. A las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Artículo 831. Pago de las indemnizaciones. En caso de indemnización, los acreedores hipotecarios harán valer sus derechos sobre el precio que se pague, si fuere por expropiación por utilidad pública. Si la finca estuviere asegurada y se destruyere por incendio u otra eventualidad, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca y además el valor del seguro quedará afecto al pago. Si fueren varios los acreedores hipotecarios, el monto de la indemnización hasta el límite de las obligaciones que consten en el registro se depositará a la orden del juez para que verifique los pagos de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 832. El pago de las indemnizaciones deberá hacerlo el juez según el orden de preferencia que les corresponda legalmente a los acreedores hipotecarios. Sobre las sumas que retiren los acreedores no correrán intereses.
Artículo 833. Si la indemnización por expropiación forzosa o por daños y perjuicios causados en bienes hipotecados sobre cuyos frutos o muebles se hubiere constituido prenda agraria, no fuere especialmente aplicable al inmueble o a los bienes pignorados, el pago se hará por el juez, de manera equitativa, tomando en cuenta el monto de los capitales garantizados, los daños y perjuicios sufridos y demás circunstancias que sean necesarias. Artículo 834. Los frutos no quedan incluidos en la hipoteca. Los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse prenda agraria no quedarán incluidos en la hipoteca, salvo que estuvieren libres de gravamen al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. Artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que puede enajenar, y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Artículo 836. Nulidad de la provisión de enajenar. El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante, cualquier estipulación en contrario, salvo lo que se establezca en contratos que se refieran a créditos bancarios. Artículo 837. El predio común no puede ser hipotecado sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condómino tenga en el predio común. Artículo 838. Bienes que no pueden hipotecarse. 1. El inmueble destinado a patrimonio de familia. 2. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuentan desde que cumplan la mayoría de edad. Artículo 839. Hipoteca del edificio sobre suelo ajeno. La hipoteca del edificio o parte del edificio construido en suelo ajeno no afecta los derechos del propietario del suelo. Artículo 840. Edificios en propiedad horizontal. El edificio organizado en el régimen de propiedad horizontal puede hipotecarse en su totalidad por resolución unánime de todos los propietarios o separadamente por el dueño del piso o finca independiente, pero en el primer caso deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a cada piso del edificio. Artículo 841. Aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. Artículo 842. Hipoteca y otras garantías. Si se constituyeren hipotecas y otras garantías, deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a los bienes hipotecados y a las demás garantías. Sin embargo, si se constituye prenda e hipoteca, ésta puede garantizar el saldo insoluto que deje la prenda, pero en este caso no habrá responsabilidad personal del deudor, ni aún por pacto expreso. Artículo 843. Unificación de fincas cuando una de ellas esté hipotecada. No podrá unificarse en el registro 2 o más fincas cuando alguna de ellas, por lo menos, estuviere hipotecada, sin que preceda convenio del propietario con los acreedores hipotecarios y los que tengan algún derecho real inscrito sobre las mismas. Artículo 844. Intereses sobre el capital que asegura la hipoteca. La hipoteca constituida en garantía de una obligación que devengue intereses no asegurará, con perjuicio de terceros, sino los intereses de las 2 últimas anualidades y los que se causen desde que se anote la ejecución. Artículo 845. Insuficiencia de la garantía. Si la garantía ya no fuere suficiente por haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerla suficiente para responder de la obligación. Si quedare comprobada mediante prueba pericial la influencia de la garantía y el deudor no la mejorare dentro del término que señalare el juez,
El plazo se dará por vencido y procederá al cobro del crédito. Artículo 846. Cancelación de gravámenes en caso de remate. Los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematario o adjudicatario libres de las hipotecas de grado inferior que sobre ellos pesaren, y también de los demás gravámenes, inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de la hipoteca motivo de la ejecución. Artículo 847. También tiene derecho el rematario o adjudicatario a que se cancelen las hipotecas anteriores, siempre que pagare íntegramente los capitales e intereses hasta el vencimiento de los plazos o la fecha de pago si ya hubieren transcurrido los plazos. Artículo 848. Los bienes inmuebles rematados en virtud de ejecución no hipotecaria pasarán al adquiriente con los gravámenes, anotaciones y limitaciones inscritos con anterioridad a la anotación de la demanda ejecutiva o del embargo en su caso. Artículo 849. Derecho de tanteo en el remate. Después de los comuneros, los acreedores hipotecarios por su orden tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se les adjudique por la mejor postura que se hiciere. Artículo 850. Pago con el precio que se obtenga en el remate. Del precio que se obtenga en la venta judicial de los bienes gravados, se pagarán 1. Los gastos de rigurosa conservación que haya autorizado el juez. 2. La deuda por contribuciones de la finca o fincas objeto de la ejecución correspondientes a los últimos 5 años. 3. La deuda por seguros vigentes de la finca o fincas rematadas. 4. Los gastos del procedimiento ejecutivo, comprendiendo honorarios de abogados, procurador, depositario o interventor y expertos, regulados conforme a la ley. Y 5. Los acreedores hipotecarios, subhipotecarios o prendarios, conforme al lugar y preferencia legal de sus títulos. Artículo 851. Si hubieren sido varias las ejecuciones, los pagos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior quedarán sujetos al orden de preferencia que corresponda a cada hipoteca. Artículo 852. Subhipoteca. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Artículo 853. Notificación al deudor. La subhipoteca deberá notificarse al deudor para que pueda inscribirse en el registro. Artículo 854. Pago con intervención judicial. Si el crédito estuviere subhipotecado o anotado, el deudor deberá hacer el pago con intervención judicial, si no hubiere acuerdo entre los interesados. El juez ordenará los pagos correspondientes y la cancelación de los gravámenes o anotaciones que los garantizaren. Artículo 855. Caso en que la subhipoteca ocupa el lugar de la hipoteca. Si la finca pasare en propiedad al acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue, pero la subhipoteca ocupará su lugar como hipoteca en favor del acreedor respectivo, sin que la responsabilidad del inmueble pueda exceder del crédito hipotecario gravado. Artículo 856. Prescripción de la hipoteca. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Artículo 857. Hipoteca en cuentas corrientes de crédito. Puede constituirse hipoteca en garantía de crédito en cuenta corriente, fijándose en la escritura de constitución la cantidad máxima de que responda la finca hipotecada. Artículo 858. Garantía que presta la hipoteca. La hipoteca constituida para garantizar un crédito abierto con limitación de cantidad garantiza las sumas parciales entregadas a cuenta en cualquier tiempo,
en cuanto no excedan de la suma prefijada. Artículo 859. Hipoteca de cédulas. Puede constituirse hipoteca en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias. En este caso, es indispensable designar al acreedor, el monto máximo de las obligaciones que se garantiza y el término de vigencia de la garantía. En la escritura en que se establezcan las obligaciones o se otorguen los préstamos, deberán consignarse que están garantizados con la hipoteca preconstituida y cada obligación o préstamo quedará sujeta además a las estipulaciones que se hubieren especificado en cada caso en el contrato o título respectivo.